6:30. Y el domingo traemos nuestras primicias, ya que se tendrá algo preparado, con mucho amor, con mucho esfuerzo, lo verán, entonces no se lo pueden perder. Amén. Y bueno, vamos a poner esta palabra, este tiempo en manos del Señor. Nos tiene una porción preparada, un mensaje, y vamos a decir: Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos has traído a este lugar, Señor. Ya hemos, Señor, adorado, hemos exaltado tu nombre, Señor. Padre, quizás te hemos dado, Señor, de lo poco, Señor, o de lo mucho que te podemos dar, Señor. Y en nuestra adoración, Señor, este tiempo, Señor, donde nos gozamos en la alabanza, Señor. Pero, Padre, creo que viene algo muy importante, Dios, que es tu palabra, Señor. Es lo que a través, Señor, de nuestro pastor nos tienes para cada uno de nuestra vida el día de hoy, Señor. Te pedimos, precioso Jesús, que esta palabra, Señor, la podemos escuchar, la podemos traer a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y la poner por obra, Señor Jesús. Que seas tú siempre allí redarguyendo nuestras mentes y nuestros corazones, Dios. Te damos muchas gracias, precioso Jesús, por este maravilloso tiempo, Señor. Ponemos el resto de este servicio, Señor, en tus manos, Padre, para que sigas moviéndote con poder, mi Rey. Lo creemos, Señor, y nos disponemos, Señor, a escuchar de tu palabra, mi Rey amado. Te damos gloria, honra, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden pasar a su salón. Allá está, o va a estar la maestra. Janerly, si me hace el favor, y los tiene allá mientras que llega. Amén. Gloria a Dios. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Ya saludó al que está a su lado? Vaya atrás, mire hacia atrás. Dígale: Dios le bendiga. Bienvenido o bienvenida a la casa del Señor. Este es un privilegio que usted y yo tenemos, de reconocer a Dios como nuestro Salvador, pero también entender que debemos obediencia en todo momento y en todo tiempo. Hablamos de maldiciones. ¿Cuántos se acuerdan que hablamos de las maldiciones? ¿Por qué las maldiciones? ¿Qué son las maldiciones? Y hace 8 días hablamos sobre bendiciones, ¿no? No todo lo malo que nos pasa son maldiciones, pero tampoco no todo lo bueno son bendiciones. Una persona puede vivir en riqueza, en prosperidad, pero estar bajo maldición. Recuerde que leímos Deuteronomio 28, donde dice: maldita la cría de tus vacas, maldito será. O sea, hablando de una persona que tiene mucho, pero ¿cómo está? En maldición. Y hoy vamos a hablar de algo, y vamos a hablar y vamos a aprender. Dígale ahí al que tiene a su lado: vamos a aprender a obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque pensábamos, si yo le digo a usted, levante la mano si usted le obedece a Dios. Los que le obedecen a Dios, levanten la mano. ¿Cierto? Ahí vamos. ¿Cierto? Ahí vamos, como que va a mirar Santiago 1:22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Obediencia. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Obediencia. Esa es la única cosa que Dios nos pide. Obediencia. Hay pastores o líderes o predicadores que dicen que Dios necesita de nuestra obediencia. Dios no necesita
de nuestra obediencia. Nosotros necesitamos obedecerle a Dios. Si usted no obedece, ¿Dios deja de ser Dios? Él sigue siendo el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si tú y yo no obedecemos, sí vemos algún tipo de consecuencias. Entonces debemos entender. ¿Ya están todos allí en Santiago? 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Hacedores. Y cuando hacemos, ese es el acto de la obediencia. Tú puedes oír, venir y oír, o quedarte en tu casa oyendo y saberte 1000 versículos. Es más, puedes saber toda la palabra de Dios, pero si tú no haces lo que aquí está escrito, o al menos lo que tú dices conocer de la palabra, tú estás en problemas con Dios, no con el pastor. Estás en serios problemas con Dios. Ahí está el mandamiento, que debemos ser hacedores. O sea, tu intención al venir no es solamente de pronto pasar un rato agradable, o ver el hermano que no has visto, o porque te gustan las alabanzas, sino tu intención debe ser salir del servicio con la intención de poner en práctica, de hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Eso debe ser una convicción que está en nuestros corazones, hermano. Ahora, ¿qué tan fácil es obedecerle a Dios? ¿O qué tan difícil? Son dos preguntas totalmente diferentes. Algunos dirán: no, pastor, pues a mí me queda muy fácil. Y algunos dirán: no, pastor, obedecerle a Dios es totalmente diferente a lo que nos imaginábamos. ¿Cuántos luchan en su carne? ¿Cuántos luchan en su mente? ¿Cuántos se han visto frente a situaciones en donde usted cree que desobedecerle a Dios lo beneficia? Ay, si yo digo esta mentirita, o si cojo esto que no es mío, o, bueno, tantas cosas. Ahora yo le voy a hacer unas preguntas y usted ahí en su libreta mental va a contestarlas para usted, pero también le va a contestar a Dios. ¿Qué tan importante es para usted hacer la voluntad de Dios? Obedecerle a Dios. ¿En qué porcentaje lo tiene? Un ejemplo, de 1 a 10. Te dice: no, pues un 5%. O cuando yo veo necesario obedecerle a Dios, pues hay que obedecerle. O cuando detrás de lo que Dios me demanda hay una bendición, bueno, vale la pena. ¿Qué tan importante es para usted? Usted decir: no, mi propósito es caminar en obediencia. ¿Usted sí sabe que hay cristianos que no se congregan? Cristianos. Y sacan algunos argumentos: pero es que no hay que ir, pero es que no sé qué, yo leo en mi casa, yo oro en mi casa, bueno, están faltando al mandamiento de congregarse. Entonces está demostrando que son más importantes sus argumentos que obedecer la palabra de Dios. Ahora, cuando tú escudriñas y analizas la importancia de congregarte, no se trata solamente de ir a un lugar a escuchar a alguna persona, porque esto de estar aquí encierra un porcentaje muy alto de ser cristiano. Esto, el estar aquí, es lo que hace que tú y yo seamos iglesia. El que no se congrega no es parte del cuerpo de Cristo.
Podrá saberse la Biblia y estar en su casa y orar y ayunar más que el pastor. Porque hay unos que me dicen: pastor, es que no he ido, pero estoy haciendo 40 días de ayuno. ¿De qué le sirve hacer lo correcto? ¿Ayunar es correcto? Sí. ¿Pero de qué le sirve hacer lo correcto? De manera incorrecta. Esa frase, métasela en su cabeza. ¿De qué nos sirve hacer lo correcto de manera incorrecta? Hay muchos que diezman. ¿Es correcto diezmar? Es correcto y es de bendición, pero lo hacen de manera incorrecta para que el pastor vea. ¿O saben qué es tremendo? Traer un diezmo, una ofrenda, odiando a alguien, ofendido con alguien. La Biblia dice que cuando tú vayas a dar tu ofrenda, déjala ahí un momento y ve y reconcíliate con tu hermano. En estas cositas son las que no le obedecemos a Dios. Una vez yo en un auditorio de 500 personas, yo dije: bueno, hermano, tenga ahí su ofrenda y vamos a obedecer la palabra. Acérquese a la persona con la que de pronto usted tenga alguna situación y dígale: mire, perdóneme, o ahorita afuera hablamos para que arreglemos esta situación delante de Dios. Nadie se movió. Nadie. ¿Usted cree que entre 500 personas no hay situaciones? Si entre nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos quisieran acabar con el pastor? Ay, ahorita más tarde, en 10 minuticos. Yo sé que van a empezar a mirarme feo. Entonces, ¿qué tan importante es para usted hacer la voluntad de Dios? Segunda pregunta: ¿qué porcentaje de obediencia a la palabra cree usted que tiene? ¿Cuánto cree usted que obedece? Entonces usted dice, yo, Albeiro Rubiano, yo estaba listando aquí, yo le decía: bueno, Señor, dicte pues. Bueno, yo me congrego, pero aquí viene un dilema con el pastor. ¿Por qué el pastor se congrega? ¿Cierto? Ay, así cualquiera, pastor. Entonces, un día, levántese que hoy es domingo. Ay, no, y no quiero hoy. No, le toca porque usted es el pastor. Corra. Entonces la pregunta es: ¿yo estoy aquí porque soy el pastor? ¿O si no fuera pastor también estaría con el mismo amor, con la misma intención? Entonces usted debe analizar ese porcentaje de obediencia delante de Dios. Mire qué porcentaje: 10, 5, 80%, 99,9%, 0,1%. ¿Qué porcentaje? Eso lo sabe usted y Dios. Yo puedo decir que ustedes son obedientes porque hoy están aquí y les dijeron: vamos a adorar al Señor, y adoraron y levantaron sus manos, cerraron sus ojos, y yo decía: qué bendición, Señor. Pero ¿cómo es usted en su casa? O cuando usted le sacan por allá el mal genio, ¿también es obediente? ¿Airaos? Pero no pequéis. O usted es el que dice: a mí nadie me la monta. O sea, eso hay que analizarlo en nuestra vida, hermano. No solamente se trata de lo que ven los demás, sino que analice, decía mi mamá, analice su conciencia, si es que la tiene. Decía mi mamá, ¿no? Otra pregunta, porque estamos seguros que obedecemos en un porcentaje, ¿cierto? La otra pregunta es: en lo que obedeces, ¿por qué lo obedeces? O sea, lo que tú haces, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es la situación detrás de ese porcentaje de obediencia?
Si tú diezmas, ¿por qué lo haces? No, es que yo quiero que el Señor me multiplique los 2,000 pesos que traigo. Es que yo quiero orar para que el Señor me dé una finca o un viaje. O sea, ¿por qué lo haces? Y debe haber una sola cosa detrás de la obediencia, y es amor. No debe haber otro interés. Tú haces que tus hijos te obedezcan, ¿por qué? Ahora, aquí es donde muchas mamás y algunos papás no me van a empezar a querer mucho. Y no a mí. Usted va a hablar con Dios. Porque yo también me sentí cuestionado delante de Dios. Entonces, en lo que obedeces, ¿por qué? Hazte una pregunta, ya entrando hacia, para que cambien la mirada. ¿Tus hijos te obedecen? Oh, sí, yo le he dicho. Y él hace caso. ¿Sí saben que hacer no es lo mismo que obedecer? Y ya vamos para allá. Bíblicamente, la última pregunta. ¿Y por qué no obedeces lo que no obedeces? O sea, ¿por qué obedeces lo que obedeces? De pronto hay algún interés o tú entiendes, pero lo que no obedeces, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿qué hay detrás de la no obediencia? No me parece, pastor, no estoy de acuerdo con ese versículo. Es que yo pienso que no es así. Es que yo he vivido toda mi vida así. Dios, algunos allá afuera piensan que Dios los bendice. Sí, y es cierto. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y eso no debe nacer una envidia en nuestro corazón. Pero tú que dices ser cristiano, tú también, así como tú estás tan seguro en lo que obedeces, debes tener claro en lo que no obedeces y por qué no lo haces. Es que me cuesta, pastor, humillarme. Es que la vecina pasa y me mira mal. Y yo por eso le digo, ¿sabe qué? Vaya y va. El Señor dice que debes amar a tus enemigos. Pues no. ¿Por qué? Ahí 5 segundos de autoevaluación. Escudriñame, oh Señor, y mira hasta lo más íntimo de mis pensamientos. ¿Por qué no obedecemos lo que no obedecemos? Hay una cosa que nos libra, y es que no tengas el conocimiento sobre algún tema. Si no conoces sobre algo, como que puedes pasar así raspando. Pero ¿por qué raspando? Porque tu responsabilidad es escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué tenemos que ser de la palabra? Hacedores. Mirar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Mirar lo que no hacemos y por qué no lo hacemos. ¿Y cuál es el porcentaje de obediencia? Ahora mire algo. Según su porcentaje de obediencia, es su porcentaje de desobediencia. Porque muchas veces nos enfrascamos en, no, yo hago esto. No, enfráscate en lo que no haces para que lo soluciones. A veces nuestro orgullo nos lleva, yo ya me bauticé. Qué bendición. Pero si te la pasas criticando, ¿de qué te sirve el bautismo? Si te la pasas señalando, ¿de qué te sirve?
¿Por qué en lugar de estar sacando pecho porque ya te bautizaste, no agachas la cabeza por estar criticando y le dices: Señor, ayúdame? Este porcentaje de desobediencia es más alto que el de la obediencia de mi bautizo. Ahora todos creemos, yo creía que era obediente, aunque soy obediente, pero yo decía: Señor, gracias. Ahora, ¿qué es obediencia? Que como que el concepto lo tenemos claro, pero por allá muy adentro. Pero si yo le digo a alguien, pase y me da el concepto de obediencia, de pronto, no, pues dijo mi hija: papi, pues obedecer es obedecerle a Dios. O sea, obedecer es obedecer. ¿Pero qué es obedecer? Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento denotan lo mismo. Antiguo y Nuevo Testamento tienen el mismo significado, y es la acción. ¿Qué es obedecer? La acción de escuchar o prestar atención. ¿Qué es obedecer? La acción de escuchar o prestar atención. Entonces, si yo les digo: hermanos, vamos a hacer grupos de a 4, pero cuidado, los que tengan de pronto más de 20 años no pueden estar en los grupos que tengan menos de 15, y cuidado con las personas que miden más de 1,50 porque no pueden estar con la que... ¿Prestó atención? Si yo le digo que lo hagan, yo estoy seguro que no lo hacen, porque esto que les acabé de decir está muy enredado. Entonces yo tengo que explicárselos de nuevo. Y entonces ya usted va a decir: no, es que el pastor dijo que los que medían más de no podían hacerse con esto. Entonces, y si usted en su grupo ve: ay, no, porque usted mide tanto, o su edad no es esa. ¿Por qué? Porque prestó atención. Deuteronomio 28 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para poner por obra todos tus mandamientos. O sea, como que este significado a la obediencia, escuchar o prestar atención, estoy dando el significado bíblico. O sea, que tú, ¿qué tienes que hacer con la palabra de Dios para ser un hacedor? Escuchar y prestar atención, para tú poner en práctica lo que Dios te habla. Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, en griego y en hebreo el significado es el mismo. También obedecer es una entrega total a la voluntad de Dios. ¿Una entrega qué? Total. Dígale ahí al que tiene a su lado, dígale: total. No es una entrega. La entrega debe ser total. Ahora, ¿a quién debe ser esa entrega? A Dios. También obediencia es hacer lo que dice Dios en el momento y de la manera que dice que lo haga. ¿Hacerlo cuándo? En el momento y de la manera en que Dios dice. Porque muchos no quieren hacerlo de la manera ni en el momento. Muchos quieren obedecer es solamente en el momento que ellos ven la conveniencia. Cuando a mí me conviene, pues. Es que yo le obedezco a mi papá porque me dijo que si no le obedecía, me daba duro. La pregunta es: ¿está obedeciendo? No. Miren las dos cuestiones y ya les voy a dar. Usted puede obedecer porque con antelación hay una amenaza. Si usted no hace, y le doy la consecuencia. Entonces usted lo hace, ¿por qué?
porque no quiere vivir la consecuencia. Eso no es obediencia. Eso yo les podría decir casi que es miedo. Pero también yo le podría decir: haga tal cosa y le voy a dar esto. O sea, con un beneficio. Primero, una advertencia de algo malo si no lo hace. Y lo otro es darle un mandato esperando recibir una justa retribución por lo que hizo. Eso tampoco es obediencia. ¿Saben cómo se llama eso? Interés. Pero si yo le digo: necesito lavar el piso de la iglesia. Sí, pastor, ¿cuándo hay que hacerlo? Ni le estoy dando una advertencia ni una amenaza, ni le estoy prometiendo dulces. Eso es obedecer. No mirar ningún interés. Pastor, muéstremelo en la Biblia. El tercer significado de obediencia, bueno, les hablé, retomemos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, obedecer es escuchar o prestar atención. Es una entrega total a la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios demanda en el momento y la manera en que Dios nos dice que lo hagamos. Eso es obediencia. Pero en el Nuevo Testamento hay un tercer significado. Y ese tercer significado de obediencia es ser persuadido. Dígale ahí al que tiene a su lado: ¿usted es obediente o usted es una persona persuadida? ¿Dejamos ahí o seguimos? Usted tiene que mirar qué tipo de persona es. Si es una persona obediente o es una persona persuadida. Esto de la entrega total a la voluntad de Dios. Mire Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. ¿Ya están ahí? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. ¿Para quién es la salvación? Para todos los que le obedecen. Entonces, afuera hay gente, y aún en las iglesias hay gente que dice: yo creo en Dios. ¿Pero le obedecen? No. Yo tengo fe en Dios, pero no le obedecen. Entonces, por eso necesitamos entender que esa entrega total a la voluntad de Dios es necesaria. No es si usted quiere o puede. ¿Se acuerdan que en algún momento en el devocional hablamos? Es que Dios no es para cuando tú y yo tengamos tiempo para Él. Dios no está ahí, es para cuando tú y yo podamos. Tú y yo tenemos que sacar tiempo. Y esa mentira que el diablo coloca en muchos y que la transmiten de: es que no tengo tiempo. Esa es la gran mentira. La Biblia dice que hay tiempo para todo, hasta para llorar. Hay tiempo para todo, hermanos. Entonces esa es una mentira que el mismo diablo ha puesto. Y no es que no tengo tiempo, es que no, es que somos malos administradores de las cosas. Para Netflix sí hay tiempo. Es que no me puedo trasnochar, tengo que madrugar. Y a las 11 están viendo
¿Qué dan a las 11? Ahí se ve algo, ¿cierto? Y decía un pastor, pero orando no están. Entonces a veces somos malos administradores. Ahora, ser persuadido. Usted va a analizar que en un porcentaje muy alto usted está siendo persuadido. Y ser persuadido no es obedecer. Porque la persona persuadida es la que mira el interés si obedezco, o mira la amenaza si no obedezco. Entonces, ¿qué quiere decir esto de ser persuadido? Que también importa demasiado e influye mucho a quién obedecemos. ¿Qué dije? Que la obediencia también tiene como connotación e importa demasiado e influye mucho a quién obedecemos. Eso es importante. ¿A quién le obedeces? Ay, es que un pastor en las redes sociales dijo que no hay que diezmar. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Encontré mi doctrina. ¿Y quién es ese pastor? No, uno calvito así que ni sabe cómo se llama. Pero ¿qué era la única intención que tenía? Dice la Biblia, comezón de oír. Y no que más me falta obedecer, sino aquello en donde mi mente y mi corazón está enfocado, el dinero. Bueno, ¿y por qué en lugar de escuchar a Pepito, el del internet, no vas a las escrituras a ver qué te dice Dios? Y tomas la decisión a quién obedecer, si al predicador o a Dios. Es muy importante, hermano. Por eso es que nosotros, los predicadores, sea pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro, Pepito, Pepita, lo que se proclamen, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, porque hoy hay de todo. Tú tienes que mirar si el mensaje que él da es bíblico. Ay, es que mi pastor dijo que si yo echo aceite ungido debajo de la cama, mi esposo se va a convertir. ¿Y dónde está eso en la palabra? Pero como queda tan fácil ir allá a la contra y comprar 1 litro de aceite y para debajo. ¿Y por qué más bien no te congregas? ¿Por qué no pones la vida de tu esposo en las manos de Dios? ¿Por qué no obedeces la palabra? Ay, pastor, el aceite es más fácil. Y ahí van detrás de una doctrina errada. Y lógicamente, si esa doctrina es errada, el que la enseñó está igual que la doctrina, errado. Entonces es muy importante ¿a quién obedecemos? Primera de Juan 3:9. Tú debes saber a quién estás obedeciendo, a tu carne o al Espíritu Santo, porque los dos jalan, pero nosotros entendemos que si Jesús está en mi corazón, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Qué dice primera de Juan 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. O sea, el que es nacido de Dios fue porque tomó la decisión de obedecerle a Dios. Y como tomó la decisión de obedecerle a Dios, tiene un principio: no practica el pecado. No lo practica. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y qué otros hijos? Los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama
a su hermano no es de Dios. Mi hermano, si esto no nos estremece, y usted puede diezmar, pero si usted odia a alguien, no es nacido de Dios. Si usted se congrega, pero usted no ama a su hermano, no es de Dios. Y aquí es donde entonces, pastor, ¿qué hacemos? Es que si usted perdona, Dios lo va a bendecir. Dios va a abrir los cielos y va a derramar bendiciones. Y a veces, pastor, ¿por qué me pasa esto? Porque es que usted no ha perdonado. Sí, el no perdonar trae consecuencias y el perdonar trae bendiciones. Pero usted no debe perdonar por ninguna de las dos. Usted debe perdonar por obediencia a Dios. Aquí va el gran problema. Dijimos que es importante, demasiado importante, e influye mucho a quien obedecemos. Romanos 2:8. Dice Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué hay para los que no obedecen a la verdad? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿A quién obedeces? ¿A la injusticia o a la justicia? La justicia, porque tenemos un Dios justo. Hacer lo justo es obedecerle a Dios. Eso, las personas que obedecen a la injusticia están siendo persuadidos por algo, que es el tercer concepto de obediencia, que es el concepto que no debemos seguir y no debemos tener. Estoy ahí, ser persuadidos. Tú no puedes obedecer a la injusticia. El que obedece a la injusticia está siendo persuadido por algo. El que roba, roba ¿por qué? ¿Porque es bueno robar? ¿O cree que está encontrando un interés o algo que lo beneficia? Y eso no es correcto. Hechos 5:36. Les doy las citas bíblicas porque quiero que tengan claro esto de ser persuadidos. Hechos 5:36. Mire, aquí a Pedro y a Juan los perseguían, los llevaban presos, etcétera, etcétera. Y Pedro y Juan tenían que presentarse delante del concilio. ¿Por qué? Porque hacían milagros y sanaban a los enfermos, o porque predicaban la palabra de Dios. Y ahí estaban. Y entonces ellos les explicaban, pero aparece un fariseo y se pone en pie ahí y le dice a Pedro y a Juan que se salgan un momento, porque eran los acusados. Y este fariseo, frente al concilio, empieza a hablarles para que tengan cuidado de lo que iban a hacer con Pedro y con Juan. ¿Qué dice el 36? Porque antes de estos días se levantó Teudas. ¿Quién era Teudas? Era alguien malo, diciendo que era alguien. A Teudas, se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Déjame, está Teudas y ahorita aquí Judas el Galileo. ¿Sí? Llevó mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, miren la advertencia que este hombre les da: apartados de estos hombres. ¿De cuáles hombres?
de Pedro y de Juan, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. O sea, lo que ellos estaban haciendo. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, este fariseo les estaba diciendo: dejen quietos a Pedro y a Juan, porque la obra que ellos están haciendo, si es de Dios, nadie la va a detener. Pero ¿qué estaban haciendo todos estos hombres con Pedro y con Juan? Persuadiéndolos para que no predicaran la palabra. Es que si no los vamos a matar. Ahora, si ellos no predican, ¿están obedeciendo? Por eso les digo yo la importancia de saber a quién le obedecemos. Y Pedro y Juan en algún texto en la Biblia dicen: es necesario que obedezcamos ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es tu prioridad? Porque de pronto tú consigues a alguien que diga: no, pero no es necesario congregarse. Uno puede ver la predicación por internet, y por eso muchos pastores dejaron de transmitir. Dejaron de transmitir la palabra de Dios, porque muchos prefieren quedarse en su casa obedeciendo su negra conciencia de no congregarse, porque no pasa nada. Yo llevo 5 domingos sin ir y Dios me bendice. Persuadido. Ser persuadido es malo. Y aquí está Gálatas 5. Este está mejor explicado. Pablo hablándole a los Gálatas. Les dice Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. Les está hablando en un tiempo pasado. Les está diciendo: ustedes eran obedientes. Ustedes hacían lo que la palabra les decía. Ustedes corrían bien. Y miren lo que les pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿De dónde están sacando esos argumentos? ¿De dónde sacan esas filosofías, esas falsas doctrinas? Si ustedes obedecían a la palabra. Y miren lo que le sigue diciendo, versículo 8. ¿Esta qué? Persuasión. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, eso que ellos habían empezado a obedecer para desobedecerle a Dios, Pablo les dice: eso que ustedes están haciendo no procede de Dios. ¿Quién los persuadió a hacer eso? Un poco de levadura leuda toda la masa. Ser persuadido, hermanos, y aquí es donde me van a mirar feo algunas mamitas. ¿Usted le está enseñando a su hijo a obedecer o usted lo persuade? Ven a almorzar. No quiero. Y no. Y hacen su pataleta. Ven, si almuerzas, ahorita te compro un cono. Ahorita te llevo al parque. ¿A qué le está enseñando? ¿Qué está haciendo con su hijo? Persuadiéndolo. Su hijo sin cono, sin parque, ¿qué tiene que hacer? ¿Eso es negociable? No, hermanos. Pero levante la mano el que lo ha hecho. Hermanos, lo hemos hecho. Y por eso estamos, o muchas mamitas están en serios problemas, porque si no le prometen algo a su hijo no le hace caso. Lo hemos enseñado, y muchos predicadores
hemos enseñado a la iglesia a que tienen que obedecer bajo una amenaza, bajo una manipulación o bajo algún argumento que Dios te va a abrir los cielos y te va a dar el carro que quieres. Ay, así. ¿Quién no obedece así? Si yo le digo que si usted viene el miércoles a la semana de consagración, porque Dios me habló que hay 10 personas de aquí que el Señor les tiene un empleo así, 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 así. Hermano, yo le aseguro que usted viene. Porque qué tal sea yo. Es más, ¿cuántos anhelan un empleo de esos donde usted, ay, no le falte la plata en el bolsillo? Decía un pastor, que trabaje poquito y gane harto. ¿Alguno no lo quiere? Entonces mire esa manipulación. Y usted aquí tiene que venir o tiene que congregarse, no porque Dios quiera darle algo, o no porque Dios lo esté amenazando. Es porque usted entiende que usted debe hacerlo. Yo tuve esta experiencia y yo le decía a mi esposa, porque es que no me acuerdo si fue con mi hijo Santiago o con Dana, pero creo que fue con Dana. Papi, ¿y si almuerzo me llevas al parque? Claro, yo no tenía claro este concepto, pero yo entiendo que uno tiene que obedecer, así, con almuerzo, sin almuerzo. Pero yo la volteé y le dije, no, hija, es que tu obediencia no está sujeta a lo que yo te pueda dar. Tu deber es almorzar. No hay ningún interés detrás de eso. Ahora, ¿cuántos ejemplos podemos nosotros poner sobre la mesa? Y no solamente de nuestros hijos, sino nosotros como hijos. Tú y yo como hijos. ¿Por qué? Porque en nuestra sucia conciencia somos interesados y le tenemos miedo a las consecuencias negativas. Pero no queremos caminar en obediencia al Señor porque entiendo que debo obedecerle. Hazme un favor, hay que lavar la loza. Hazme un favor, quédate aquí. Hazme un favor, no cojas. ¿Por qué tiene que estar la amenaza o el premio? Lo que Dios te da no es por tu obediencia. La Biblia dice y nos muestra que son añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero tenemos ese concepto, y ese concepto está tan arraigado en la iglesia que la manipulación es: pastor, me pasó esto. ¿Tú viniste a culto el domingo? No, no vine. Por eso te pasó. Y le aseguro que esa hermana no vuelve a faltar. No vuelve a faltar. Pero la pregunta es: ¿viene en obediencia o viene por miedo? Por miedo. Ahora no, el que saque, aquí tengo 10 sobres, el Señor me dijo que a 10 personas iban a dar de a tanto, porque el Señor al que dé, el Señor promete esto y esto y esto, y corren a raparle el sobre a esos ladrones. ¿Y por qué estás trayendo la ofrenda o lo que estés trayendo? ¿Por obediencia o porque hay una falsa promesa detrás de todo esto? Entonces, nosotros debemos tener cuidado si nosotros hacemos lo que hacemos porque estamos persuadidos. Y cuidado con tus hijos, porque ya no quieren comer y ya no quieren hacer lo que les decimos. ¿Por qué? Porque ya los enseñamos a que detrás de todo debe haber algo. Entonces, miren, usted tiene una lucha de aquí en adelante, porque él espera recibir algo
por lo que Él haga. Y así no tiene que ser. Nosotros debemos enseñarles a obedecer porque esa es la regla. Esa es la regla. Qué bendición es cuando haga tal cosa y va y lo hace. Y viene y dice, ya lo hice. Como a lo militar. En lo militar le dicen, va, soldado, barra ya. El soldado como ordene, va y barre, y después de que termina viene y dice, ya cumplí su orden. Y él no se queda esperando a ver si le dan o lo felicitan o le aplauden. Ahora, internamente, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, debe haber una satisfacción por la obediencia. O sea, la más grande bendición es saber que estoy obedeciendo sin ningún otro argumento, ni antes ni después. El antes es la amenaza y el después es la retribución que esperamos recibir. Ahora, no estoy diciendo que Dios no bendice. Dios bendice. Y bendice de una manera abundante. Pero no camines bajo ese precepto de que tienen que darte algo. Y esa es la oración de muchos. Señor, ¿por qué me pasa esto si yo me congrego? ¿A dónde dice que por congregarte no te va a pasar algo malo? Señor, ¿por qué me pasa eso si yo ayer oré? Y el Señor, yo me lo imagino diciéndole, ¿y si tu deber es orar? Señor, pero ya ayuné y no veo el milagro. No, tu deber es ayunar. Entonces, estamos nosotros como hijos, pero estamos, y aquí yo me enfoco en cómo estás educando a tus hijos. Hablo de la obediencia. Ellos no pueden entender que tú eres un cajero, que ellos espichan el botón a la hora que quieren, como quieren, y tú tienes que estar ahí. Y mire, mi hijo está ahí. En algún momento tuvimos una conversación con él, que él me pide permiso hasta para silbar. Y él entiende esa sujeción, pero todos estamos en un proceso de obediencia, de aprender a obedecer y aún de saber los tiempos, los momentos de pedir un permiso. Y él me dijo en algún momento, papi, ¿me da permiso de salir? Ellos salen a jugar, salen a hablar, salen ahí todos los muchachos del barrio, de la cuadra. Yo le dije, no salgas. ¿Pero por qué? Él quedó así como asombrado, y yo creo que su mente analizó y me dijo, pero si no me he portado mal, no he hecho nada malo. Y ya hice las tareas, ya listé el uniforme, lavé la loza, porque ahí donde lo ven, él lava y cocina. Le dije, no, hijo, es que no se trata de si hayas hecho o no. No se trata si te has portado bien o te has portado mal. Se trata de obediencia. Hoy no salgas, no te estoy castigando. Y cuando tú sales, no es que te esté premiando. Sales porque te doy permiso, y no sales porque no te doy permiso. Yo sé que no le gustó mucho ese día. Ay. Y a veces yo veo que se asoma y ve los amigos allá afuera cuando le digo que no. Y como que el día que uno no sale es cuando mejor la están pasando. O sea que cuando usted no viene a culto, la estamos pasando mejor. Estamos pasando bueno, dijo por ahí un candidato. Pero ese día robaron a los amigos de él. Los atracaron. Cuando él me dice, entonces yo le digo, ¿sí ves que la obediencia trae? Algo fue añadido a él. O sea, ni había yo sabía que los iban a atracar. Yo sabía que no. ¿Quién obra?
Dios, hermanos, en la total obediencia y sabiendo a quién obedecemos. No sabemos, hermanos, detrás de obedecerle al Señor, ¿qué hay? Pero lo que sí sabemos es que hay cosas buenas. Ahora, hay un ejemplo de obediencia en la Biblia. Mire Hebreos 11. Por eso cuando usted le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios? La gente dice, sí, yo creo en Dios. ¿Usted tiene fe que Dios lo puede sanar? Sí, yo tengo. ¿Usted tiene fe que Dios puede hacer un milagro? Sí. Claro, todos, cuando usted les pregunta, pero en base a lo bueno que les puede suceder, ¿qué dicen? Que sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted cree que si no le obedece se va a ir para el infierno? Ay, no, alguien me dijo, no, es que las cosas se basan en lo que crea. Entonces yo en el infierno no creo y por eso no me voy para el infierno. Siga creyendo que el agua no moja. Hermano, es real. Ahora, usted y yo no obedecemos. Miren los conceptos. Porque usted quiera evitar ir al infierno. Su obediencia no está en base a eso. Ay, es que yo obedezco porque no me quiero ir para el infierno. No, yo obedezco porque amo a Dios. Yo obedezco porque hay una satisfacción. Yo me deleito en su presencia. Lo más maravilloso que me ha podido pasar es obedecerle al Señor. Qué rico es. Y yo le decía a la pastora, le decía, mira mi amor, cuando nos vamos y Santiago se queda porque tiene que hacer tareas o cualquier cosa, yo me metía en los zapatos de mi hijo y yo le decía, bueno, Santi, chao mi amigo, te recomiendo me barres la escalera, te recomiendo las tareas, te recomiendo el perro, ahí está tu cama, como 50,000 tareas hace él, por ahí pasa papi. Ahora yo salgo y él pum, barre. ¿Qué más dijo? El perro, aprender a escuchar. El perro, el uniforme, todo lo que y después de que él cumple, ¿cómo creen ustedes que se siente? Ahorita llega mi papá, que llegue. Y él se sienta a ver televisión, se asienta a ver celular, o se queda dormido. ¿Pero por qué? Porque ya obedeció. ¿Qué le prometo? A veces yo me como una empanada por allá por la calle y mi esposa me dice, ¿y no le vas a llevar al niño? Le digo, no, ¿por qué? Ay, pero es que se quedó barriendo. ¿Por qué no vino? Si viene, le doy empanada, pero como no vino, le tocó barrer. Hermano, y esa es la vida. Esa es la vida del ser humano en sí. Estamos con Dios, pero usted ve a unos en bendición de una manera y de pronto tú dices, no, pero ¿por qué a mí no me pasa lo que le pasa a él? Pero hazte la pregunta, ¿estás obedeciendo? ¿Y eso bueno que le está pasando a otro es por su obediencia o por qué? Si ves que si tú quitas tu interés a recibir algo y si quitas el miedo de la condenación o de las cosas que pueden venir a nuestra vida si no obedecemos, ¿tú entiendes verdaderamente dónde estás parado? ¿Cuántos les han prometido a su hijo algo si pasa el año? Ahora, ¿es o no es su deber pasar el año? ¿Con o sin premio? Ese es su deber, esa es su obediencia, eso es lo que usted tiene que cumplir. Ahora, ¿cómo debemos enseñarles a que su precio, su premio es ese? Pasar el año. Eso es.
Ir y decirle a los maestros: gracias por aguantarme. ¿En dónde íbamos? Hebreos ¿qué? 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? O sea, ¿qué decía Abraham? Yo tengo fe, por la fe. Pero ¿cómo demostró él su fe? Obedeció. ¿Hay otra manera de demostrar nuestra fe? No. Ahora, si ven que creíamos obedecer, hay gente que diezma, hermanos, pero no lo hace por obediencia, sino porque espera recibir algo más. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber hacia dónde iba. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer de esta manera? Abraham, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar a donde yo te mostraré. ¿A dónde, señora? ¿Aquí al barrio El Jardín? ¿A Bavaria? ¿A otros barrios bonitos? ¿La Ciudadela? No, usted vaya caminando que yo lo guío. ¿Pero a dónde? No, mire que Abraham no preguntó: vete de tu tierra, ¿a quién puedo llevar? Y arrancó. ¿Pero por qué? Porque él decía tener fe en Dios, y él entendía que la única manera que había era obedeciéndole. ¿En el camino encontró bendiciones? La Biblia define a Abraham como que era un hombre muy rico, riquísimo. Pero cuando él salió de allá, no lo era. Dios lo enriqueció en el camino, pero aquí Dios no le está prometiendo que lo va a enriquecer si le obedece. Ahora, si usted va a Génesis 12, encuentra la historia. Y Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. La pregunta: ¿en qué se beneficiaba Abraham en eso? Le prometió casa, carro. Es más, la Biblia dice que Abraham habitaba en carpas. Abraham fue tan rico que él tenía para haber construido un castillo como usted y yo no nos lo imaginamos, pero él habitaba en carpas. Su interés no era ese. Y mira el 9 lo que dice. O sea, por la fe, nuevamente, por su obediencia, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero ¿por qué él hacía esto? Mire, porque esperaba la que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estaba esperando. Yo no sé si tú esperas esa ciudadanía. Yo no sé si tú esperas verdaderamente el momento en que Dios te levante de esta tierra, que Jesús venga por ti. Y lo que esperamos todos escuchar: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, ¿tú eres obediente o eres persuadido? Y hay un área en el área de la economía. La gente es persuadida. Hay un porcentaje muy alto de personas que no diezman por obediencia u ofrendan por obediencia, sino que lo hacen porque son persuadidos. ¿Han escuchado el pacto con Dios? ¿Ustedes creen que eso es bíblico? Que venga y traiga su ofrenda, que yo voy a orar para que Dios le dé su casa o su carro. O sea, de esa manera la gente está siendo persuadida, pero no está obedeciendo, sino que al ser persuadida, colocándole una promesa,
pues o sea, ¿cuánto vale una casa? Barata. 50, 70, 80 millones, por ahí. Y que usted por traer 100,000 pesos reciba una casa, ¿conviene o no conviene? Pues ahí va el bobo. ¿Y saben qué? Después esas personas están diciendo: los pastores son unos ladrones. No, literalmente. Los pastores roban, los pastores esto. ¿Quién lo manda a no leer la Biblia? Por eso les digo que es muy importante e influye mucho a quién obedezcamos. Porque por obedecerle al pastor, por obedecerle al falso, ese pacto con Dios es pura persuasión. Y hoy en día hay muchas congregaciones a rebosar, pero todos están ahí persuadidos y con miedo, porque el pastor les dice que si no se congregan, el diablo va a tomar el control de su casa, que los demonios la van a acabar y la van a destruir. Pues como yo no quiero eso y la solución que me da el pastor es congregarme, pues ahí voy, pero no lo estoy haciendo por obediencia, sino por miedo. Y es que si usted no diezma, y es que si usted, hermanos, métasen con la palabra. Y es más, yo se los he dicho, no se traguen entero lo que yo les digo. Aunque usted tiene que confiar en su pastor, pero no ciegamente. Vaya a la luz de la palabra. Vamos a mirar a ver qué es tanto lo que dice este pastor de ser persuadido. Entonces tenga cuidado si usted hoy en adelante, ahorita llega usted a su casa a almorzar y su hijo no quiere almorzar. Entonces, ¿qué le va a decir? Tienes que almorzar. Pero ¿saben qué es lo triste? Que no almuerza y vaya y salga a la calle. Quiero papas, quiero helado, quiero esto, quiero. ¿Y qué nos decía nuestra mamá? Allá en la casa está lo que dejó. Porque hay que enseñarlos de vez en cuando que pasen hambrecita, ¿no? ¿Será malo? Aquí estamos vivos los de cierta generación hacia atrás. Pero hermanos, debemos, porque mire, usted quiere darse cuenta. Y yo ayer analizaba, yo subí, ayer no, desde el jueves, viernes que tengo listo el mensaje. Fue cuando la hermana Karina nos predicó en la vigilia. Yo ahí iba, la voluntad, obedecerle al Espíritu Santo. Y me confrontaba mucho que yo les conté que no pudimos viajar. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el Señor quería probar mi obediencia. Yo se lo dije a Yane en algún momento. Yo le decía a Yane, es que yo siento que el tema de no haber podido tomar nuestras vacaciones y de haber viajado es de Dios conmigo. ¿Por qué? Porque acostumbrado. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Pero sí, Señor, yo te sirvo. ¿Y qué? ¿No viajas? ¿Algún problema? No, Señor, todo está así por las buenas. ¿Quién no? Porque todos me decían eso, era que el Señor les quería librar un accidente, una tractomula por encima de ustedes. El Señor quería librarlos de la muerte. No, pero si la muerte me acerca a Cristo. No, simple y llana obediencia. Obediencia, hermanos. Y el Señor mire, casi que escucho así su voz audible de Dios, me decía: ¿cuándo no te he complacido cuando has querido viajar? Y has ido y has vuelto en bendición, has paseado, has disfrutado, has visitado. ¿Algún problema con que hoy no vaya? ¿Y saben qué me acordaba yo? Porque, ay Dios, Señor, te amo. Cuando mi hijo me dijo, ¿me das permiso de salir? Y yo le dije, no, no pasa nada si no sales. Y no pasó nada si no viajamos.
hacer la voluntad de Dios sin recibir, sin esperar nada a cambio y sin miedo a que me pase algo malo si no hago, hermanos. Ahora, en base a todo ¿quiénes están dispuestos a obedecer? ¿Cuántos se ponen la 10? Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Pero qué me das? No, Señor, añade lo que tú quieras. Yo quiero obedecerte. Anhelamos obedecerte. Así no me des. Así. Y lo que me des, pues eso te daremos la gloria. Pero qué bendición es poder obedecerle al Señor. Amén. Colóquese sobre sus pies. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántos le dicen Señor? Señor, Señor. Algunos dicen: es que mi Padre, es que mi Señor. Y al Señor les dice: haga tal cosa, y no le obedecen. Es como que yo le digo a mi hijo: ¿por qué me dices que soy tu papá y te digo algo y no me obedeces?